Ahora vamos a hablar de salud, concretamente de salud bucodental y de algunas de las enfermedades dentales actuales, como por ejemplo el desgaste del esmalte, que puede llegar a producir alimentos muy ácidos si se consumen con frecuencia o también en exceso. Isabel. Muy buenas tardes, Vanessa. Hoy vamos a aprender la importancia de sonreír no solo de forma estética, sino también la importancia que tienen nuestros dientes en la salud a la hora de cumplir de forma correcta muchísimas funciones del día a día. Iván Nogueira, muy buenas tardes. Bueno, es importante más allá de la estética, ¿no? Desde luego es muy importante tener nuestros dientes sanos, no implica solo tener una buena sonrisa, que también es importante para nuestro día a día, sino también para nuestra salud. Estábamos hablando, decíamos al principio, el desgaste va a ser una de las enfermedades de las que vamos a hablar hoy, y hablábamos que se mete también entre medio, ¿no?, los alimentos, si se consumen en exceso, también pueden de alguna u otra manera estar implicados en ese desgaste. Sí, correcto. Al final, siglo XXI, la hiperconectividad, el estrés, el día a día, los dientes sufren igual que sufrimos nosotros por bruxismo, apretamiento, y la dieta también es importante, todo lo que consumimos en el día a día. Así que trataremos de desgranarlo un poquito. Hablaremos también de la importancia de acercar toda esta información a la gente, que precisamente es nuestra función esta tarde, pero antes vamos a aprender algunas curiosidades sobre los dientes, porque pensamos que lo sabemos todos sobre ellos y sin embargo hay muchas cosas que desconocemos. Una de ellas, los dientes son como un iceberg. ¿Qué significa esto? Que tan solo podemos ver 2/3 del diente, el otro tercio permanece oculto bajo las encías. De media pasamos 38 días lavándonos los dientes, que a lo largo de la tarde descubriremos con Iván si esto es suficiente, si llevamos una correcta higiene bucodental. Otra curiosidad, podemos llenar a lo largo de nuestra vida 2 piscinas olímpicas de saliva, con la saliva que generamos. En los animales se pueden regenerar en algunas ocasiones las piezas dentales, y además los dientes sirven también para dar mucha información arqueológica a los arqueólogos sobre la edad, la forma de vida e incluso la alimentación. Nosotros, Iván, hoy queremos descubrir muchas otras curiosidades, sobre todo también la importancia de cuidarlos, pero en el presente. Hablábamos de las enfermedades del siglo XXI. ¿Conocemos bien todo lo que implica el cuidarlos bien? Creo que no. Creo que a nivel pedagógico en la población necesitamos todavía un pelín más de formación e información que trataremos de hacer llegar hoy. Información y formación que deberíamos recibir desde bien pequeñitos para tratar de estar más concienciados. ¿Por dónde empezamos con los niños? ¿Qué es lo que les tenemos que decir? Bueno, empezamos por lo evidente. Yo creo que al final el hecho de insistir en la higiene desde casa, el cepillar los dientes 3 veces al día, con la pasta correcta, el tipo de cepillo correcto, y a partir de ahí, para mí lo más importante es la visita al dentista. Creo que es lo que a lo mejor se hace demasiado tarde por falta de conocimiento, pero incluso desde los 6 meses ya habría que llevar a los peques a la primera visita. De hecho, hoy vamos a descubrir un dato muy curioso, lo vamos a adelantar ya. Solo el 38% visita al dentista solo si le pasa algo, pero poca gente es consciente de que esas revisiones deberían ser quizá más habituales. Nosotros hemos querido salir a preguntar a los aragoneses cuáles han sido los principales percances que han tenido con sus dientes y si suelen acudir habitualmente al dentista. Sí, alguna caries y pues me han hecho algún relleno. Que llevo implantes. Ortodoncia, porque me salieron las molares y los han torcido un poco los dientes y ahora me los estoy reparando. Puentes, como todos. Según avanza la edad se te van cayendo los dientes. Pues llevo todo implantes, toda la boca. En mi caso, pues sí, me preocupo por tener una buena higiene mental. Mental. Bueno, mental también. Ir al odontólogo como cada 3 meses, cada 4 meses. Después de cada comida, por las mañanas y por las noches. Cepillo 2 veces al día, me juego también con un colutorio, en fin, sí. Pues el cepillado de dientes, el pasar los cepillos interdentales, el aclarado de vez en cuando con los líquidos estos especiales. Uy, los líquidos estos especiales van a dar mucho que hablar, luego hablaremos de ello de forma larga y tendida, pero la gente vemos que va por diferentes motivos al dentista. ¿Cuáles son los más frecuentes en vuestra clínica? Bueno, hay mucha gente que sí que busca un poco la prevención, el intentar tener una boca a punto, pero es cierto que muchas veces nos encontramos con gente que viene con algún problema, habitualmente urgencias, fracturas, problemas estéticos, dientes apiñados, dolores, es muy habitual. Por ejemplo, veíamos, cuando dices dolores apiñados en muchas casas, últimamente he visto situaciones en niños pequeños que le empieza a salir ya el diente, pero todavía lleva el diente de leche. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Sí, puede ser, bueno, creo que es uno de los
tipos de visitas más habituales, ¿no? Al final la mamá o el papá que está preocupada porque uno de los dientes no se cae. ¿Qué pasa? Simplemente que el conducto, el camino de ese diente no es el correcto y tarda un pelín más en tirar el diente. Es cierto que a veces tenemos que actuar y otras veces simplemente pues, esperar un par de meses y no pasa nada. Dices que muchas veces ya van con problemas, quizá por evitar esas revisiones. Decíamos antes que solo el 38% va solo si tiene algún problema. ¿Por qué? ¿Hay miedo todavía? ¿Hay desconocimiento? Yo creo que sí, creo que sinceramente tenemos miedo. Al final el dentista creo que es un lugar inhóspito, algo desagradable, algo que vamos casi obligados y queda todavía esa falta de cariño hacia nosotros, ¿no? Entonces vamos cuando hay un problema e intentamos estirarlo. Cuando lo estiramos ya el problema suele ser un poco más grave que hace un tiempo. Vamos a hablar mucho del desgaste también, el desgaste dental, una de las enfermedades del siglo XXI, pero ¿cuáles son los problemas ahora más frecuentes, ya no en los mayores, sino también en los jóvenes? No sé si el estrés, y nos nombrabas antes, el ritmo de vida que llevamos influye mucho y son muy propician el tener ese tipo de problemas. Sí, totalmente, yo creo que lo hablábamos antes, ¿no? Es el estilo de vida. Al final vivimos en una sociedad estresada, hiperconectada, teléfonos, es todo inmediatez y sí que es cierto que esto al final, como personas, por las noches descargamos nuestra tensión, por el día también, y nuestros dientes están afectados, ¿no? Hay un desgaste natural y fisiológico en todas las bocas, pero a veces acentúa un poquito más y es cuando tenemos que actuar nosotros. Estamos hablando, por ejemplo, de casos de bruxismo. ¿Has notado que cada vez haya más, que haya aumentado este tipo de problema, entre comillas? Quizás no es que haya más, sino que a lo mejor empieza antes. ¿Detecta más? Exactamente. Yo creo que la gente también tiene esa ya formación previa del bruxismo, la férula de descarga típica nocturna, ¿no? Y creo que también aparece antes, por eso lo que hablamos, vida más estresada, pero incluso desde la adolescencia. La hiperconectividad, insisto, es algo que tenemos que tener en cuenta. Y precisamente el desgaste del esmalte, que por cierto no se regenera, es uno de estos problemas del siglo XXI. Y hemos querido conocer más sobre él. Es la patología más desconocida. Está infradiagnosticada. Entonces, ¿qué ocurre? Que con los hábitos de la vida moderna, como puede ser el estrés, la depresión, el tabaco, el alcohol, dietas ácidas, dietas rápidas, el bruxismo, malas técnicas de cepillado, todo eso puede originar y está originando muchos desgastes dentales. Se puede prevenir con tratamientos como el que él mismo se está haciendo. Puede parecer que lo he hecho por estética, pero realmente mi planteamiento era el conservar mis piezas. Como las piezas de uno no hay nada y la única manera de poder conservar esas piezas era colocándome unas carillas, que son unas láminas artificiales que protegen el diente y le dan y restablecen la función. En su caso, todavía estaba a tiempo. Cuando el desgaste dental es leve, pues solemos recurrir a métodos preventivos, monitorizar al paciente pues cada 6 meses y comparamos los escaneados entre sí en el tiempo y así podemos medir de manera objetiva cuántas micras ha desgastado el paciente. En casos de desgaste un poquito más avanzado o severo ya tenemos que recurrir a tratamientos que pueden ser desde tratamientos simples con composite, añadiendo composite donde se ha desgastado la estructura dentaria o ya pues, rehabilitaciones completas con incrustaciones, carillas. Detectarlo en las primeras fases no es sencillo. Suelen venir y te dicen, oye, pues es que tengo mucha hipersensibilidad, es que me veo estos dientes más cortos o es que me han dicho que tengo estos dientes más cortos que antes. Contar con la tecnología más puntera ayuda. Ya es fundamental a la hora de hacer un buen diagnóstico y un buen plan de tratamiento. ¿Y qué ocurre con la tecnología? Pues hay 3 factores fundamentales. 1, que disminuye el número de citas del paciente en la clínica dental. 2, disminuye los errores y 3, y fundamental, es que aumenta el grado de precisión. Por lo tanto, eso mezclado o compaginado con un equipo humano de alta calidad, eso da como resultado unos buenos tratamientos. Ahora hablaremos sobre los factores que propician este desgaste dental, pero claro, la boca está en continuo movimiento y aunque decíamos el esmalte no se regenera, pero los dientes sí que se mueven durante toda la vida, Iván. Sí, al final tenemos que pensar que la boca es un ente vivo dentro de nuestro cuerpo y no es solo dientes. Al final el diente está sujeto por hueso, por encía, por ligamentos y como todo en el cuerpo todo va a peor con el paso de los años. Entonces sí, nuestros dientes no dejan de moverse, quizás no sea algo evidente en el día a día, pero sí que es cierto que si vemos pequeñas fotografías con el paso del tiempo sin que nosotros hagamos nada para impedirlo, nuestros dientes tienden a moverse o a piñarse.
Estábamos hablando de que a veces se deja a un lado esas visitas al dentista. ¿Cada cuánto sería lo recomendado para ir a llevar una salud bucodental correcta? Y vamos a incluir también esas limpiezas, porque a veces es no cada año, no cada 6 meses. Claro, no sé si eso afecta también al esmalte o no. Sí, hay un poco como siempre de batalla, cada cuánto vamos, ¿no? Yo creo que en una boca sana, en un paciente sano, la revisión semestral para mí es la ideal. Es el tiempo en el que ningún problema, a no ser que sea algo agudo, no tiene solución. Quizás si esperamos a la visita del año, muchas veces por el ritmo de vida, a veces se aplaza pues, al año, año y medio, 2 años, y es cuando la boca de repente, según qué edades, hay como un pequeño bajón que podemos evitar si la visita es más temprana. Hay otras veces en las que los problemas sí que tienen solución y sin embargo no se la ponemos, porque me llamaba mucho la atención un dato, solo el 23% de los españoles tiene todos los dientes. ¿Es esto posible? Porque tú como implantólogo, tan complicado es ir al dentista a ponerte ese diente que falta. Sí, es cierto, incluso la cifra yo creo que podría en mi práctica, creo que es mayor. Bueno, sí que me encuentro con bocas en las que faltan piezas, ya sea por pérdida prematura por un accidente, traumatismo, una caries, o porque han quitado una muela en su momento, como hablábamos antes, que había menos pedagogía, menos cultura de la reposición de piezas, y de repente dejamos una pieza y no pasa nada, pero realmente sí que pasa. El resto de piezas sufren, cargan con la fuerza que no tiene nuestra compañera que falta, y la boca es como que empieza a deteriorarse. Entonces sí que es cierto ese dato. Claro, y si hablamos de implantes, puede variar, son muchos y de muchas formas. En algunos casos sí que se necesita incluso hueso también para poder llevar a cabo esos implantes, dependiendo de cómo esté la pieza. Sí, correcto. Al final la cirugía oral es amplia y habitualmente no es tan sencillo como quitar y poner, siempre nos hace falta algo más. A veces nos falta hueso, a veces nos falta tejido blando, encía, y para eso estamos nosotros, para diagnosticar sobre todo qué es lo que nos falta y cómo reponer la pieza con garantías de futuro. Vámonos a la higiene bucodental, que ya es momento de tratar este tema. A veces nos pasamos con el tema de los colutorios y no es nada recomendable. Cuando se abusa del colutorio, el primer síntoma suele ser sequedad atípica en la boca. A partir de ahí, irritación y finalmente se desarrollan heridas. Una vez empieza la sequedad suele ser un proceso rápido porque en la boca ya no queda ni mucosidad ni bacterias. Entonces, en cuanto se nota esa sequedad, deberíamos parar. Y es que muchas personas lo utilizan a diario a pesar de no recomendarse. Todos los días, claro. Pues todos los días, a todas horas, cada vez que como. Lo importante es mirar la composición antes de la decisión de compra. Serían aquellos que no contengan alcohol, sobre todo. A partir de ahí, si nos preocupan, por ejemplo, la aparición de manchas en la boca, por uso muy frecuente de estos, tendríamos que ir a colutorios que no contengan tampoco ni clorhexidina en altas concentraciones, ni hexetidina. Algunos sí que miran esa composición, pero otros no. Yo no miro la composición de nada, porque si miras el frenador tiene un montón de efectos secundarios y te puedes morir. Sí, miro sobre todo que sean naturales y no, me ayuden con la boca también. Y para aquellos que noten sequedad o incluso llagas, deben dejar de tomar esos colutorios inmediatamente. Probablemente un par de días haya que parar incluso con la pasta dentrífica. Es muy asqueroso, vamos a decir, el dejar de lavarnos la boca, pero claro, tenemos que conseguir que regenere. Hay pastillas en el mercado que contienen probióticos específicos para la boca, para una persona que ya presente heridas. Sin embargo, lo principal, sobre todo, dejar de utilizar el colutorio. Claro, decíamos, estamos escuchando el colutorio, pero es un poco difícil porque a la hora de elegir el abanico es tan amplio que leer tantas etiquetas es complicado, escuchábamos en la calle. Sí, yo creo que el problema del colutorio realmente no es tanto elegir qué colutorio utilizar, sino si es necesario utilizarlo o no. Y para mí, bueno, para mis pacientes siempre digo lo mismo. Lo importante es que te diagnostiquen que el uso es correcto. No usar un colutorio de forma prematura es siempre importante. Bueno, pues la salud digestiva empieza en la boca, la masticación es la primera etapa de la digestión, la producción, saliva y también el estado del esmalte influyen en cómo procesamos los alimentos. Saludamos ya a Leticia Ezquerra, nutricionista. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Leticia, vamos a empezar por el principio. ¿Qué alimentos dañan el esmalte dental? Pues bueno, evidentemente lo que comemos va a afectar directamente a la salud oral y sobre todo dietas muy procesadas y dietas muy ácidas que aunque a veces incluyan alimentos saludables a primera vista, pues pueden afectar, pues por ejemplo el tomate o vinagres, bebidas carbonatadas, muy gaseosas, todo esto puede afectar a esta erosión. Algo muy curioso, Leticia, muy buenas tardes, que me comentabas también, es que no solo son esos alimentos, sino la forma en que se comen, ¿no? Porque, por ejemplo, el picar entre horas puede mantener el pH bajo, ¿o por qué influye?
Exacto, si estamos picoteando cada poquito tiempo vamos a hacer que tengamos el pH muy ácido en la boca y esto también pues no nos puede hacer un favor a la hora de cuidar el esmalte. Pero también hay alimentos que ayudan a proteger en cierta forma el esmalte. Por supuesto, alimentos que nos ayuden a masticar, verduras muy fibrosas, manzana, frutas, zanahoria, que hagan que se produzca bien de saliva. O, por ejemplo, alimentos con alto contenido en calcio que van a neutralizar mucho el pH ácido de la boca. Esto también va a favorecer. O sustituir verduras por verduras menos ácidas, como con el calabacín, zanahoria, el brócoli. Nos puede también ayudar mucho. Iván, ¿tienes alguna pregunta para Leticia? Sí, además Leti, además de compañeras, amiga. ¿Qué tal, Leti? ¿Cómo estás? Me gustaría que nos contases un poquito cuáles son los alimentos que prohibimos los dentistas a la hora de hacer un blancamiento. Vale, sobre todo, además estoy en ello. Tendríamos que tener una dieta blanca, ¿vale? Serían todos aquellos alimentos que nos van a manchar el diente, como por ejemplo salsa de soja, vinagre de Módena, salsas de tomate. Yo pienso en aquello que nos cuesta quitar de un tupper y con eso nos podemos hacer a la idea de lo que nos está manchando el diente. Leticia, estamos hablando mucho sobre alimentos y sobre cómo los perjudican o los refuerzan el esmalte, pero hay algunos hábitos que también pueden influir, como por ejemplo los vómitos. Sí, la verdad es que tener vómitos, porque el contenido del estómago es muy ácido y en contacto con los dientes va a producir esa erosión. A lo mejor gente con trastornos de la conducta alimentaria se ve, o incluso en embarazadas también podemos verlo, o gente con trastornos digestivos, con reflujo, con hernia de hiato. Es bastante habitual que exista esa erosión dental. Bueno, estamos viendo que la colaboración y el trabajo conjunto entre dentistas y nutricionistas es más que patente. Sí, la verdad es que estos enfoques transversales y hacer un trabajo multidisciplinar es ideal para llegar mejor al paciente. Leticia, pues muchísimas gracias por atendernos. Gracias a vosotros. Decíamos, indispensable esta ayuda, ¿no? Y además muy bien esa pregunta que nos has lanzado, porque hay alimentos que según determinados tratamientos pues se podrán tomar, otros no se podrán tomar, entonces siempre estáis en colaboración. Sí, creo que es una de las preguntas que más recibimos en el día a día y Leti, además de amiga experta, nos puede recomendar ella mejor incluso que yo qué alimentos sí, qué alimentos no en estos casos. Al final a veces nos basamos mucho en la estética de tener una bonita sonrisa y sin embargo afecta a muchos otros órganos porque la digestión comienza aquí, ¿no? ¿Somos conscientes realmente de la importancia que tiene para nuestra salud en otras partes del cuerpo la boca? Creo que no somos conscientes realmente del beneficio que es tener una buena boca, al igual que el perjuicio que nos provoca el tenerla fuera de orden. Entonces yo creo que lo que hablábamos antes, un poco más de pedagogía clínica, pedagogía en casa, en los coles, y que acercar los dientes, evitar ese miedo sea fundamental para la población. Sí. Y eso precisamente lo haces mediante un podcast, luego hablamos más sobre lo que podemos encontrar en esos podcasts que nos pueden sacar de muchas dudas sobre asuntos muy importantes. Pero nos mencionaba antes Leticia e Iván, nos mencionaban el blanqueamiento dental y hemos querido salir a comprobar si a la gente le gusta ese blanco radiactivo y si utiliza algún tipo de producto que a veces no es del todo beneficioso para conseguirlo. A veces pues compro de esas pastas blanqueantes, pues. Hombre, me gustaría tener los dientes más blancos, sí, pero no he hecho ningún tratamiento. ¿No? Hombre, el blanco es bonito, pero yo de momento no hago nada. La prueba es que no los llevo muy blancos, pero en fin. Hombre, eso también, si llevan demasiado blanco a mí no me gusta, pero blanquillo así bien sí. Más natural, blanco así exagerado no me gusta mucho, ¿no? Prefiero natural, no me echo nunca nada. Conozco gente que se lo hace. Es que me da miedo porque, claro, al tenerlos tan delicados, pues claro, me da miedo según qué cosas. Hay blancos en la tele, por ejemplo, hay blancos que dan... Es una blancura natural, parece. Yo me gustan naturales. Como tú, por ejemplo, que los tienes naturales. Muchas gracias a esa señora que le estaba haciendo la entrevista y mira, siempre es bueno recibir algún piropo. Bueno, pues hablamos de blanqueamientos. ¿Todavía hay quien pide esos blanqueamientos, ese blanco nuclear en la clínica?
Sí, desde luego, al final, ese blanco bleach que llamamos nosotros es un blanco completamente para nosotros antiestético, pero sí que es cierto que todavía hay gente que viene a la clínica pidiéndolo, aunque veo que por lo menos en la entrevista no ha sido así, pero sí que es cierto que nos encontramos en el día a día eso, y de hecho, como anécdota, nos hemos encontrado con el blanco de Kiko Matamoros más de una vez de queremos este blanco, y nosotros intentamos hacer pedagogía, que no es lo estético, pero la gente lo sigue pidiendo. Bueno, pues hemos hablado de muchas cosas, de colutorios, también de ese blanqueamiento y otras tantas cosas. Y nos vamos a quedar con esa importancia de la formación, sobre todo desde bien pequeñitos, y esas visitas que, aunque no nos gustan en muchas ocasiones, pero hay que hacer al dentista para tener esta salud bucodental más que óptima. Iván, muchísimas gracias. Gracias también. Vanessa, solo recalcar la importancia de acercar estos temas a las personas, como por ejemplo hace Iván en el podcast, en el que recalca que no solo es algo estético, sino también de salud. Ahí podemos descubrir mucho. Pues ahí queda ese podcast. Muchísimas gracias a los dos.